Iniciamos una nueva andadura del cuatrilátero. Aquí estamos los cuatro para dar nuestra opinión sobre los temas de actualidad y charlar con un vinillo, como solemos hacer a veces. Salud y libertad para todos. Yo con una sidra. Bueno, pues yo con un Riverita, que me gusta mucho. Y hoy normalmente tratamos temas de actualidad, que esta semana han sido copiosos e importantes, pero José, nuestro compañero, había propuesto un tema que en un principio éramos un poco reacios, pero después aceptamos. Entonces vamos a iniciar el cuatrilátero de esta noche con el tema que propuso José. Y era un análisis de la democracia. No sé si lo querías hacer, José, en particular o en general. No, Cuéntanos. es decir, hablar de la democracia de España desde el Claro, año cuando yo me 78. refiero a ¿Qué pasa? particular, me refería a la democracia española, sí. Eso es. Entonces, pues bueno, si queréis empiezo yo dando Adelante. mi versión y bueno, es decir, yo hace Pero 20 años... no te pongas tan serio. No, pero es decir, es que yo a veces veo la televisión. Bueno, luego Claro. lo haré. Voy a empezar. José, ¿por qué se te ocurrió, en qué momento de la semana pensaste que este podría ser un buen tema para charlar hoy aquí? ¿Ocurrió alguna Pues cosa específica o porque simplemente...? esta semana yo me levanté a las 8 de la mañana, pones la tele y ves las mentiras, la confusión, la manipulación, el engaño Pero que están José, haciendo... ¿qué día exactamente te levantaste a las 8 de la mañana? No, ¿Qué día fue el de la inspiración? el de la inspiración, bueno, pues un día cualquiera, es decir, digo, pero la gente que yo hablo o lo que veo o lo que están diciendo, y cuando hablas con alguna persona, la verdad, ¿yo soy gilipollas o la gente es gilipollas? No se dan cuenta. Ni los Porque unos ni los otros. ni los unos ni los otros, pero es que de verdad hay un relato de un lado y un relato del otro y siguen enfrentando a la sociedad como si este señor, el otro, el de este color o el otro es el culpable. No, señores, es que aquí llevamos engañados desde el año 78 y España no es una democracia. ¿Y por qué no lo cumple? Claro, unos te dicen, bueno, Estados Unidos, la primera democracia, sí, en separación de poderes y en representación, pero en el resto, pues es un imperio más y es nuestro jefe. Y ves cómo nos han engañado, cómo siguen haciendo a diario y que hay gente que se lo cree todavía. Tú vas a un bar y pocas veces, porque ahora ya no se suele hablar de política, pero ves a alguien que defiende a Sánchez. Pero ¿cómo se puede defender al señor Sánchez? Y me da igual hablar de uno, del anterior, del anterior, del anterior. Pero si esto es lo peor, si es un tío que se la suda a España. Pero José, si ahora mismo hubiera elecciones, no te quepa ninguna duda de que este señor ganaría las elecciones. Y Pero que tengo me miedo da que las igual. ganara realmente, que no las ganó la última vez. Pero yo tengo Pero miedo la que gente en no esta se da ocasión sí. cuenta, no se da cuenta del ping-pong de todos los días, de todas las veces, que es igual votar a este que votar al otro. Si después hacen lo que les da la gana y tú no, o sea, la democracia, habría que empezar en eso, la democracia es el poder del pueblo. Y no se dan cuenta que el pueblo no tiene ningún poder, que no podemos hacer nada y que el voto, ¿para qué sirve dar el voto? Bueno, España no es una democracia porque no hubo tal transición, fue una transacción. España no es una democracia porque no tiene constitución, es una carta otorgada, puedes llamarle el calendario electoral o puedes ponerle el nombre que quieras, pero no lo es. Y no es una democracia porque no tiene ni separación de poderes, te están todos los días en la televisión diciendo que hay separación de poderes, es falso, porque no votamos a unos o a otros, no podemos elegir al poder ejecutivo y al judicial. Entonces, si yo no puedo elegir por separado, no puedo, ya fijo que no se cumple. Y es que no se cumple nada de lo que sería
la verdadera democracia. Llamémosle democracia formal o llamémosle, porque sí, democracia social, occidental, no sé qué. Le ponen 50.000 nombres. No. Lo que sería una democracia de verdad y una constitución de verdad. Y a partir de ahí vamos a empezar. Pero habría que hacer esa transición que no se hizo, habrá que hacerla. No una transición, una ruptura. Que lo, De que no eso se sería. dio, lo que no se dio fue la Vale, ruptura. y ahora ya os dejo en que me rebatáis en lo que no tengo razón, en lo que tengo razón, en lo que os podéis... Yo creo que lo importante para hablar de esto es empezar por definir qué es de una democracia. Y yo creo que ya marcaste un poco la línea de representación y separación de poderes, que para mí son los dos pilares fundamentales de una democracia formal. No sé si estáis de acuerdo. Supongo sí, estáis de acuerdo, porque es la realidad, no es cuestión de estar de acuerdo. Exacto. Muchos defenderán que existe separación de poderes porque existe división de poderes. Claro, seguro que a esta gente, si le preguntas si en Reino Unido existe democracia, te dirán que sí. ¿Y Pero tú claro, cómo lo ves, lo que decía antes José es así, es decir, solo se vota una vez para el Ejecutivo y para el Parlamento. Entonces, ¿dónde está la separación de poderes, no? Porque eso, el parlamentarismo niega la separación de poderes, es contrario a la separación de poderes. Sí, un poco explicado para pequeños es muy sencillo. Tú no puedes separar dos poderes que se votan una sola vez en la misma votación y luego un poder que elija el otro poder, que es lo que pasa aquí. Nosotros parece que ya tenemos votaciones presidenciales porque votamos por el presidente del gobierno, pero luego realmente eso lo que hace es configura el Parlamento, el Congreso de los Diputados, y esos diputados son los que votan realmente al presidente. O sea, eligen al presidente a la vez que luego son el Congreso y tienen que hacer leyes. Claro. Es decir, Y tendríamos que ir elimina por completo. ahí tendríamos que hacer un stop y hablar de la configuración del Parlamento. Claro, pero eso ya Realmente, son cosas que van a... la configuración, es decir, las listas ya están hechas. Lo que votamos son unas listas. Lo que sucede es que con nuestros votos lo que damos es diferentes porcentajes a cada una de las listas. Entonces eso es lo que acaba poblando el Parlamento. Y bueno, una cosa creo que muy clara de esto es que no paran de decir los gobiernos, y bueno, en concreto el presidente de ahora, pero lo ha dicho todo el mundo siempre, el gobierno legisla. Y lo dicen con todo su pavo y con toda la tranquilidad. Sí, se quedan tan a gusto. El Y la gobierno gente... va a legislar una ley referente a no sé qué, no sé cuánto, Sí. y lo dicen con una alegría y con una desfachatez que asombra. Sí, Pero y la gente lo escucha y no entiende por qué eso está no, mal. la Y además gente no lo hacen entiende. precisamente porque como para configurar el gobierno lo que se necesita es una mayoría parlamentaria, no necesita pasar ninguna ley por el Congreso. O sea, sí lo necesita como proceso administrativo, pero no realmente, porque ya tienen ese apoyo, que es lo que pasa la mayor parte de las veces. Sí, hay algunas leyes que se andan peleando, pero realmente el apoyo ya lo tienen. Es un paripé, se pelean, pero que ya está pactado. Sí. Bueno, Entonces, partimos de la base de que hay disciplina de partido, que si ningún diputado de ningún partido puede votar en contra de lo que le mande su no, pero junta hay una pregunta. directiva. ¿Para qué queremos 350 diputados? Sí, podríamos prescindir del Congreso, los españoles, porque ya pactan entre ellos, entonces ahí van a paripé. Es decir, cuando ellos hablan el debate, la democracia sería que ahí cada uno, después de oír los argumentos de uno, lo otro, la medida, lo que quieres aprobar, lo que quieres cambiar, hubiera una votación, de verdad. No, ahí ya están todos comprados o vendidos, o ya se sabe lo que van a votar. Levantan un dedo, levantan los dos, y todo. Es decir, si en el PSOE tenemos 30, o en el PP, me da igual, ¿no? Pero voy a hablar del PSOE. Tienen 30 diputados. Con que estuviera uno, los demás, porque les tengo que pagar. Si ya van a votar lo mismo que el otro. Y uno es de Cuenca y el otro es de Badajoz y el otro es de Sevilla, que a lo mejor vota una historia que ni conoce, ni vota que sí a algo que ni estuvo, ni lo conoce, ni sabe lo que pasa. Pero ¿cómo se le puede llamar una democracia a eso? Hombre, hay cosas que me sorprenden mucho de nuestro sistema, no sé si ocurrirá en otros países europeos, pero sí me sorprende mucho que en España, por lo menos, hay
diputados que no residen en la circunscripción a la que representan en el Parlamento. O sea, a mí eso me parece bastante, no sé qué opináis vosotros, pero a mí eso me parece descabellado, como mínimo. Porque si tú representas a, yo qué sé, a La Coruña, pues como mínimo vive en La Coruña y conoce los problemas de La Coruña, ¿o no? Pues Eso pasa en nuestro es que eso Parlamento. es descriptivo La representación, bueno, ahí Carlos ya verás cómo lo expone muy bien. es descriptivo del régimen en sí. Es decir, obviamente, como no representan, ¿qué necesidad hay de que vivan en el lugar que se le asigna, ¿no? Porque finalmente es una asignación a dedo, tú vas a estar aquí, tú allá y tú allá. Y lo que decía antes José, por supuesto, es decir, simplemente con que se reunieran los jefes de partido Sería suficiente. y con respecto al porcentaje que cada uno ha conseguido en las votaciones generales, pues fueran con ese porcentaje como fuerza a esas reuniones, pues ya ahí, a partir de ahí ya sacarían las leyes y las historias que necesitan sacar. Sí. Yo, a ver, creo que de todo esto que estamos hablando, yo creo que el culmen del culmen está precisamente en el Parlamento Europeo. Quizá en el Parlamento Nacional todavía se cortan un poquito y hacen pactos, obviamente, sottovoce, nosotros no sabemos, pero en el Parlamento Europeo es que votan conjuntamente los dos partidos y no se cortan un pelo. Es decir, PP, PSOE votan lo mismo con total libertad, no se preocupan de lo que... Y eso nos lleva a una especie de esquizofrenia del votante, porque tú has votado a un partido u otro y resulta que después en Europa pactan algo que tú estás totalmente en contra de eso. No sé cómo lo veis vosotros eso, pero esto yo al final lo preguntaría, iría a... ¿Qué pasa con las democracias occidentales? ¿Qué pasa con ellas? ¿Por qué estamos así? ¿A dónde vamos? A ver, yo lo primero sería decir que yo creo que lo decía por la tarde en el grupo donde debatimos también, ¿no? Es decir, que lo primero es dejar de llamar las democracias. Eso es lo primero, eso es básico. Porque si no entras en el juego del lenguaje que a ellos les interesa, y lo primero es romper con el lenguaje que ellos establecen para dar vida a la pantomima, ¿no? Entonces, no son democracias. Es decir, esa es la definición final, ¿no? No son democracias, son partidocracias y son partidocracias establecidas por los Estados Unidos al final de la Segunda Guerra Mundial. Sí. Es que, ¿por qué le llaman democracia todos los días? Democracia, no, la democracia es otra cosa. Estás adoctrinando a la gente y los chavales que empiezan se creerán a lo largo de los años, como nos pasaba a mucha gente, que estás en una democracia, porque lo están diciendo todos los días en los medios de comunicación. Pero no se enseña en las escuelas lo que es una democracia, por ejemplo. O no se les dice a los chavales a una determinada edad, no, la democracia es esto. Pero es O sea, que obvio. falla muchísimo. Pero en España es que en España ni se considera, o sea, nadie piensa qué es una democracia. Se da por supuesto que vivimos en democracia y ya está. Y nadie se plantea nada más. Pero además el relato hay que defenderlo en la educación, obviamente. Claro, El relato, si ellos establecieran un relato real en la educación, obviamente el régimen se les cae por ahí. Eso es tabú, ¿no? Es decir, en la educación... Pero es tabú en todos los países, no es solo en España. Sí, no, Cada uno... Claro. Es un tabú de establecimiento. Uno tiene una cosa bien, la otra tiene otra, pero realmente ningún país es una democracia. Es democracia, es democracia la cabeza del imperio. Claro. Claro. Jimena, no estás en la pantalla. Decirle a Peter a ver si nos... Sí, a ver, yo creo que, Jimena, si ves en tu pantallita pequeña aquí a mano izquierda, tienes 3 puntitos y yo creo que le tocaste a Remove from Stage, que es remover de la escena. Me imagino que si le das a esos 3 puntitos,
tiene que aparecer la opción contraria, que es reañadirte nuevamente a la escena. Y lo podrás hacer tú. O Peter, que es el que tiene el manejo. Que Sí, tenemos a porque Peter Peter está grabando, realizando. no sé, nos debería de estar escuchando, pero bueno. A lo mejor se fue a cenar, no lo sabemos. No, que va, que la tengo yo muy controlada aquí. Le estaríamos aburriendo y se fue. Sí, y se fue un rato, Claro. Bueno, yo, a margen de... Es que yo creo que todo lo podemos englobar, lo comentábamos antes, porque la verdad es que la semana ha sido gloriosa, ¿eh? Lo primero, llega el vicepresidente de Estados Unidos y se pone a esbardallar, pero yo creo que ha dicho cosas interesantes. Yo creo que nos ha puesto en nuestro sitio. ¿Qué opináis vosotros? A mí lo que más me chocó fue la contundencia con la que puso en duda las libertades en Europa y sobre manera se refirió a la libertad de expresión, a la libertad de expresión. Te refieres a avance. Avance, sí. Sí, Sí. avance. Eso no lo Avance hace la de ir para adelante, televisión. no de avanzar. Avance de ir para adelante, exacto. Sí, bueno, yo el otro día que lo comentaba también, es decir, claro, Sí, lo hablábamos. Sí. él habla de que las libertades individuales están en riesgo, ¿no? Con todos estos Sí. movimientos, ¿no? Que se están viendo sobre la libertad de expresión. Pero claro, libertades individuales, es decir, él hablaba de que estaban en riesgo los fundamentos de las libertades individuales. Pero claro, lo que no nos dice ¿Cuál es el fundamento? este encargado de los Estados Unidos es cuál es el fundamento de las libertades individuales. Porque ahí está la clave de todo. Porque el fundamento de las libertades individuales es la libertad política, la cual es inexistente en toda Europa. Entonces, sin libertad política colectiva no puede existir libertades individuales. Existen derechos otorgados, los cuales el que te los otorga te los puede desotorgar. Y en esas estamos. Quiero decir, no es sorprendente que aquí, si a la hegemonía, al poder hegemónico dentro de este parvulario que es la Unión Europea, le interesa reducir o recortar los derechos otorgados, pues lo va a hacer. Ya lo está haciendo, de hecho. Sí, lo llevan haciendo ya Lo unos está cuantos años haciendo. porque Sí. está en su interés, ¿no? Claro. El Poco a poco. mantener Sí. un relato y establecerlo ahí. Ujú. Pero tú ves la televisión estos días y solo hablan de que el dictador Trump, pero Zelensky no, y entonces nadie habla tampoco de lo que pasa. La guerra empezó en el 2022, pero nadie habla de lo que pasó en el 2014. Y yo veo la televisión que hoy diciendo, es que Zelensky no puede hacer elecciones en su país. Y le llaman dictador a Trump y a Putin. Pero resulta que, ¿por qué no se evitó esta guerra? ¿Qué pasó del 2014 a 2022? Aquí en la televisión nadie explica la realidad. Trump es un dictador, es esto, es lo otro, pero la realidad es otra. Entonces, todos los días en la televisión están igual, adoctrinando. Y hay un montón de cosas que no se saben, que no se explican. La mayoría de la sociedad no sabe lo que pasó en el 2014 al 2022 que se inició la Pero guerra. mira, José, Y ahora dice, es que es un ladrón, porque los dos, el ruso y el Trump, se quedan con el territorio, son unos ladrones, no sé, perdón, hay que pagarlo. Y ahora dicen, que lo paguen los españoles. No, están reuniéndose el Macron con no sé qué. Si es todo un paripé. Si ellos lo sabían, y se va a saber la verdad. Hoy Macron además reconoció que le habían dicho ya un montón de cosas y ya sabían. Es decir, engañaron. Pero toda la Unión Europea es gilipollas o qué está pasando en Europa. pero mira, yo no tenía ni idea de lo que pasaba en Ucrania, si tengo que decirlo honestamente, de lo que pasaba en Ucrania antes de la guerra, que es decir, lo que pasó en el 2014 y todo eso, yo la verdad es que no tenía ni idea, pero recuerdo perfectamente a Putin, que no lo voy a defender yo ni mucho menos, pero que recuerdo que este señor sí que llevaba avisando un tiempo, ojo, ojo, ojo. Y recuerdo muy bien el día en que invadió Ucrania y yo dije, para mí reflexioné, ¿cómo es posible que Europa
vuelva a ser otra vez un campo de batalla. ¿Cómo es posible? O sea, ¿dónde quedó la diplomacia? ¿Cómo es posible que no se haya utilizado la diplomacia? Que tenemos unos diplomáticos buenísimos en Europa. Entonces, ¿qué perversos intereses hay detrás de todo eso? Y eso fue lo que yo en aquel momento, porque lo recuerdo perfectamente como si hubiera sido ayer, dije, Yo ¿cómo sí puede ser? sabía, Yo yo no sí estaba tenía ni idea, pero me parecía un bueno, allí se despropósito quemaba. absoluto, pero Mira, absoluto. Dije, ¿pero cómo podemos otra Zelensky vez sí que es, permitir? Zelensky sí que es un nazi. Y allí, en Donbass, había una guerra civil y allí yo vi vídeos donde los ucranianos, mandados por Zelensky, quemaban, violaban, le prendían fuego a rusos y a gente que al parecer ahí, que ellos querían ser rusos. Pero, es decir, a mí se me escapan Pero yo ahora no ya todos puedo, los... o sea, Pero, claro, pero yo no puedo mantener una opinión, es como con la guerra de Gaza, Israel y tal, o sea, una situación que yo no vivo directa, o que no tengo un conocimiento muy claro de ella, no doy una opinión, no puedo posicionarme de una manera clara, ¿no? Pero lo que a yo mí tampoco. Pero, volvemos al tema de la democracia, ¿cómo es posible que claro, Europa se haya visto envuelta? O sea, Europa, que es digamos, el paradigma democrático occidental, o sea, ellos mismos lo dicen. Entonces, ¿cómo es posible que se haya permitido eso? Los ciudadanos hemos tenido algo que ver con esto, lo hemos permitido, nos han consultado, o sea, ¿qué democracias tenemos en Europa? Es decir, los europeos estamos comiéndonos un marrón muy gordo sin que nadie claro, nos pregunte al respecto. Entonces, ahí está el ¿dónde tema. ¿Quién estamos? te ha ¿Dónde preguntado a estamos? ti o a mí si quieres entrar en esta guerra? Porque A hemos nadie, por entrado. eso lo digo. Entonces, ¿qué democracias tenemos? Y luego, Yo, ¿Estos son yo democracias? creo que si la Unión Europea no hubiese existido, la guerra no habría tenido lugar. Incluso existiendo la OTAN, habría sido muy distinta, habría acabado en 1 año o 6 meses. ¿Pero por qué dices eso? Pues porque precisamente, o sea, ningún país europeo que tenga soberanía va a ir a la guerra contra Rusia. O sea, es ridículo. Entonces, si Ucrania hubiese querido, incluso insistiendo en la OTAN, si Ucrania hubiese insistido en pertenecer a la OTAN y aunque Estados Unidos hubiese... Bueno, lo que pasa es que con lo del tema de la OTAN es la financiación, porque yo estaba pensando en que si tú no le envías armas ni dinero a Ucrania, pues al final Rusia se le pasa por encima. Pero bueno, tanto la OTAN como Europa, si no hubiesen existido, la guerra no habría tenido lugar, yo pienso eso. Porque A ver, ningún país que tenga soberanía a ver, lo ocurría. yo tengo ahí en una opinión. cuanto a los intereses, ¿no? que vemos por las declaraciones que estamos viendo, ¿no? Que si Macron dice que Trump tiene miedo de Putin y bueno, por eso intenta este fin de la guerra, ¿no? Es decir, todo este relato, ¿no? que se está moviendo en la Unión Europea para mantener una guerra, que me imagino que eso es ladrar y ya está, ¿no? Se basa en los jefes del corral, ¿no? Es decir, tenemos un corral que es la Unión Europea y tenemos otro corral que es Rusia. El acercamiento de Rusia a la Unión Europea lo que acerca es un corral en sí mismo que es Rusia y un jefe del corral que es Putin. Y claro, si tú metes a Rusia con el resto de jefes del corral, que son Francia, Alemania y poco más, pues claro, esos dos, a nivel ya solo territorial, ya vemos que no hay comparación, ¿no? Es decir, Rusia es en sí misma un continente Un casi. continente. Pero Entonces, sin población sí, objetiva. pero a nivel Claro, territorial a nivel es territorial sí. inmensa. Entonces, yo entiendo que para estos jefes de corral europeos, el tener que compartir el corral, se sentirán ellos muy pequeños, ¿no? Entonces, de ahí viene el intentar mantener una guerra que lo que hace es generar un relato contrario a este jefe de corral, que es Putin, y al corral en sí mismo, que es Rusia, ¿no? Ya, pero es curioso que Estados Unidos, aparentemente, yo diría que sí, nos metió en esta guerra. En realidad parece que eh, la haya provocado. Y Sí, ahora nos quiere sacar de ella, aparentemente también. O sea, a ver, yo me estoy perdiendo un poco, la verdad. Bueno, pero O es la sea, administración, porque realmente la guerra la tenían preparada para el 2010.
¿Cuándo fueron en el 2020? La tenía preparada para entonces, pero como ganó Trump... No, al revés, en el 2016, joder. Pero ¿cuál es la duda que tienes, Chema? A ver, que el mismo país que nos mete en esto ahora dice que Europa tiene que salir de esto. O sea, primero nos meten en una guerra que yo ya bien sé que son cuestiones de partido y cuestiones de administraciones y etcétera, etcétera, ¿no? No, cuestiones Pero de establecimientos. Es mucho más sí. profundo que una cuestión de partidos. Porque en Estados Unidos, históricamente, al nivel de guerra, han ido a una, históricamente. Y A ver, ahora, siempre pues, están en todas las salsas y siempre ahora están... llega alguien que rompe, digamos, ese consenso en cuanto al aparato armamentístico, ¿no? De los Estados Unidos. Es decir, entonces, obviamente, rompiendo ese relato, está rompiendo con el establecimiento Pero está socialdemócrata. causando una fricción interna en Europa que yo no sé si... yo creo que la está hasta provocando, porque ahora mismo hay como una ruptura, no ruptura, ¿no? Pero está como Estados Unidos, bueno, o Trump en este caso, su administración, está diciendo que hay que parar esa guerra, hay que negociar con Putin, bla, 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 ¿no? Y luego el resto de Europa, el resto de las potencias europeas, que están como, no, hay que seguir apoyando a Ucrania, hay que mandar armamento, incluso están hablando, bueno, ya de algo que me parece asombroso. Envío de tropas no invasivas no es la palabra que utilizaron, no agresivas, tropas no agresivas o algo así, que digo, a ver, ¿el ejército es agresivo o no lo es? O sea, ¿es defensivo o es agresivo o ambas cosas? Pero, pues, incluso eso. Entonces, a ver, ¿qué es Pero lo que hay está algo más grave, Con Chema, el hay algo más grave. eufemismo hemos topado, ¿no? Sí, bueno, es que... Son escudos humanos solo, se van a poner allí, pero Es no que hacen sí, yo nada. dije, pero ¿cómo que tropas no agresivas? Vamos a ver si irán Soldados a por la algo. paz. Soldados por la Soldados paz. por la paz, pero no en una, o sea, cuando ya hay una paz negociada y establecida, no cuando te metes de hocicoz en una guerra en vigor, ¿no? Digo yo, no sé. Pues yo ahí creo que en parte también tiene que Pero ver con que se les vería demasiado el plumero a Europa si Europa. cambiaran de repente. No creo que sea ese todo el meollo, obviamente, creo que hay cosas mucho más profundas, pero en parte a la opinión pública, o sea, tú imagínate que llevas 2 años dando la matraca con que hay que acabar con Putin y que no se puede dejar la guerra de Ucrania y que de repente en el momento en el que llega Trump cambias Pero hay una totalmente cosa de Yo paradigma. creo, está Jimena, escapando algo muy importante para mí, ¿eh? yo creo, Mira, es Jimena, que que si les interesa para la guerra, rápidamente te generan, es decir, paran las rotativas y Ya. le dan la vuelta y te empiezan a decir lo contrario y de repente a la semana la gente que defendía que Rusia era lo peor, de repente Rusia es lo mejor. Rusia, joder, Sí, es verdad, lo hemos visto más. yo tengo amigos rusos, te pero diría. tú ves los medios de manipulación todos los días, porque hay que llamarles medios de manipulación, Trump, pero nadie habla de quién creó la guerra, que fue Biden. La administración anterior creó la guerra y ahora viene la otra administración y dice que la paguen los europeos. Y los europeos estaban encantados. Entonces, ¿qué mafia tenemos? Es decir, porque, ¿qué pasa? Esta guerra alguien la tiene que pagar. Está claro. ¿Para qué se empezó? ¿Quién se benefició? La administración anterior, es decir, Estados Unidos se enriqueció una parte, los que fabricaban armas y todo lo demás, ¿no? Crearon la guerra y apoyada por, Y la por Europa. energía, Porque, y la porque energía. ¿dónde está la soberanía de España? Que España pertenece a la Unión Europea, todo lo que tú quieras. Pero, hombre, pongámonos de perfil, como la mayoría de las guerras, ¿no? Y digamos que no entramos o con lo mínimo, con lo que esté establecido y que no puedas dar marcha atrás. Pero que digas no a la guerra como a la anterior. Ahora parece que estamos apoyando una guerra, cuando antes, en la otra anterior, decíamos Sí. no a la guerra. Entonces, pero que la gente ahora que José, trae el mal y no sé qué se reparten los territorios, no sé qué, no sé cuánto. No, ese costó tantos millones y eso hay que devolverlo. Unos se enriquecieron antes y ahora se enriquecen los demás. Y la vamos a pagar los europeos. Pues José, entonces Europa, ¿qué piensa? ahí daba la clave. Los mismos que decían antes no a la guerra, porque les interesaba a nivel político, a nivel electoralista, hoy te defienden que la guerra contra Rusia es necesaria y positiva. Quiero decir, es que al final es una cuestión de intereses y más.
Es una cuestión de esquizofrenia mental. Porque mira, esto, precisamente los que hoy dicen una cosa y mañana otra, esto me lleva a un tema que seguí un poquito y que dije, bueno, no puede estar pasando esto en un país occidental normal. Y me refiero al tema de la actriz esta transexual, que bueno, que de ser la musa de la izquierda más tal y candidata a un Oscar y bueno, la mejor actriz del mundo mundial, de repente, porque puso unos tweets hace años, cuando todavía era un hombre, creo, criticando al Islam, criticando bueno, una serie de cuestiones woke, pues la han cancelado, pero la han cancelado de una manera bastante, diría yo, no sé, no es que la cancelaran, es que la han matado civilmente. Entonces, esto me lleva a pensar en esta especie de locura y de mentalidad. No es locura. Ahí No, no es esto, locura, es justo, ahí pero lo que se ve, ahí se ve claramente dónde está el cogollo. sí, Es decir, da igual que seas transexual, porque al final lo transexual es tangencial, por así decirlo. Es decir, donde el centro o por lo menos se ve diferentes importancias mm, para esta élite con respecto a sus relatos, ¿no? El relato de la transexualidad es menor que el relato de la islamización. Es decir, eso es así. sí. Es decir, un transexual criticando al Islam no es lo mismo que un islamista criticando al transexual. El islamista criticando al Pero a ver, el transexual transexual, yo creo que, no genera ninguna polémica. pero el transexual es precisamente, si alguien tiene derecho a criticar al Islam, es un transexual, porque un transexual no tiene cabida ninguna en el mundo islámico. Pues ahí lo Pero tienes, blanco y en botella. ¿Quién seguramente está pagando de alguna manera o está influyendo en los intereses de esta élite? Obviamente con mucho dinero. sí, Ahí lo tienes. sí, es verdad. No lo había pensado, ¿eh? En la financiación. No lo había pensado. No lo había pensado. Sí, sí, pues tienes razón. Fíjate que de todas las vueltas que le di a este tema, porque dije, no puedes, o sea, no puede ser tan evidente. Es obvio que la gente cambia de opinión, como ya sabemos que la Es gente decir, no es que tal, sino que cambia de opinión. Y es muy libre de cambiar de opinión, aunque dirijas un país. esa, Pero no había pensado yo en la financiación de ciertos políticos claro. esa, Ahora me lo explico, ahora me lo explico. esa coordinación y potencia en contra Sí, de este, yo voy a decirlo, de este hombre transicionado y que se siente mujer, eh, mm, es así, sí, sí. ¿no? Es decir, Tiene una clara, sí, yo creo, pues mira, no lo había pensado. Me acabas de abrir ahora un melón, porque pues yo no lo ahí queda. entendía. Yo decía, Dios mío, pero ¿cómo? Pero a ver, que tiene toda la libertad. Aparte que todos, volvemos otra vez a la democracia. O sea, ¿cómo es posible que no podamos decir lo que pensamos y lo que opinamos abiertamente? ¿Cómo es posible que pase esto? O sea, tú puedes poner que yo no tengo Twitter, ni tengo Instagram, ni tengo nada. Pero tengo WhatsApp, tengo Telegram y a veces, pues sí, efectivamente, pues doy opiniones de ciertas cosas, ¿no? ¿Y cómo puede ser que a una persona se la cancele, una persona pública, obviamente, se la cancele por una opinión libre, y esto nos lleva además a la autocensura, porque hay veces que yo reconozco que me corto con según qué cosas y en según qué entornos. Pues ahí ya sabemos lo que tenemos que decir, Mm, los que consideramos que, o los que sabemos de qué va todo esto, que al final lo que emerge, ¿no? Lo que se ve es que lo que está en pugna son dos frentes, dos relatos completamente opuestos y diferentes. Y ahí se ve de relieve, ¿no? Exactamente. Pero ¿y esto? ¿Cómo hemos llegado a esto? A ver, ¿cómo es posible? Pues ¿Cómo llegando, llegamos a esto? mira, yo recuerdo, mm, pues a lo mejor cuando yo estudiaba, ¿no? Mm, Ponle hace 20 o un poquito menos de 20 años, que hablabas con tus compañeros de piso y aún se estaba en la idea de que en Europa no puede, en Europa sí, tal y es como verdad. está,
no puede haber guerras, ya eso, era como que ya las guerras en Europa ya no iban a existir nunca más en la vida. Pues ahí se llega porque los intereses cambian. Y estábamos allí porque había esos intereses de tenernos de esa manera, de tenernos en un patio de colegio jugando y divirtiéndonos y haciendo Erasmus y esas cosas, ¿no? Pero claro, ahora lo que hay en juego es mucho más. Entonces, obviamente, ya hay que apretarse los cinturones y hay que cerrar el grifo a determinados relatos que no interesa a la élite, que no interesa al hegemón local, ¿no? Por así decirlo. A la hegemonía local. Sí. A mí me sigue sorprendiendo que la gente no reaccione. Sí, en eso estoy un poco con José también, que a mí me sorprende que la gente no sea capaz de, no sé, de reaccionar. A ver, yo no digo que la gente salgamos a la calle en plan, bueno, pues como salen otras culturas cuando realmente les apetece. O sea, que... Perdona, pero ya no puedes salir a la calle, tienes que pedir permiso. Hace 30 años no tenías que pedir permiso, podías salir a la calle. Y dicen que avanza la democracia. No, está retrocediendo. Nunca existió. Entonces ya no hay que hablar ni de democracia, porque si nunca ha existido, ¿cómo hablas de algo que nunca hemos tenido? Pero aún ha empeorado con los años. Porque yo hace 30 años podía ir a una playa y hacer fuego, comer un churrasco en merenderos, podía tocar a los ríos, podía fumar, y tengo todo prohibido. Sin consultar, oiga, y sin consultar, porque ¿qué democracia es esa? ¿Cuál es el problema de que yo quiera montar libremente un bar? José. Para fumadores, por ejemplo. Mira, ahí estás dando la clave. ¿Tú sabes dónde empezó exactamente? Otra cosa, y ya acabo, Carlos. Sí. Mira, ¿por qué antes no había incendios? Porque no había un palo en todos los pinares y en todos los sitios, porque íbamos de merendona a limpiar el monte. Y había más ganado, es decir, luego se plantaron eucaliptos. Bueno, son varios temas, ¿no? Pero quiero decirte que yo tengo todo eso prohibido. No he evolucionado nada. Me prohíben cada día más. Vale, y ahora ya os dejo a vosotros. Retoma, Carlos, retoma. No, era un apunte como decía el otro, el Piqué, contigo empezó todo. Pues este decrecimiento, ¿no? de lo que venimos en llamar derechos empezó con la ley del tabaco. De poder fumar en los bares. Ahí ese fue el primer recorte real de derechos. ¿En qué año fue eso? Pues eso fue allá pues con Zapatero. Pues eso no fue hace Zapatero, mucho, o sea que... no hace mucho, ¿eh? No me acuerdo porque yo instalaba bares y preparé bares y locales de mis clientes para sala de fumadores. Y de repente, ni eso. Claro. Y les hicieron gastar dinero, les dieron subvenciones, prepararon los locales para fumadores. ¡Bum! De repente, ¡plaf! No se fuma. Se gastaron un dineral, mucha gente se gastó un dineral para zona de fumadores y a los 2 días les dijeron que ni fumadores ni no fumadores, que allí nada, fuera. Claro. Pero escucha, es que había las salas de fumadores. ¿Cuál era el problema de que yo estuviera fumando? Estaban apartadas en otro. Y dices tú, vale, yo no fumo en un colegio. Hay cosas de la ley que puedo aceptar. Pero que un local social, bar, que luego puedes montar, pero con una normativa impresionante. Pero que yo tenía clientes que se gastaron un pastizal en preparar los locales. Yo vendía extracción. O sea, y había sitios para... Pero ¿cómo me puedes prohibir si estoy en la noche? No es yo en una iglesia, en un colegio, perfecto, o en un hospital. Pero vas a aeropuertos, no hay sitio para fumadores. Cuando entran, apesta. O sea, los tienen... Yo me siento, como fumador, me siento discriminado. Yo estuve en Estados Unidos hace poco, en el aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, mi madre querida. Había una salita y 20 personas allí fumando. Mira que no pueden poner una extracción o abrir una ventana para afuera. No. O sea, hay mucha ley. Allí recociéndose con ellos mismos. Hombre, es que parece que nos quieren matar a los fumadores, en Europa, ¿no? O sea, no sé lo que pasará en otros países. Pero te venden el tabaco y los impuestos.
Pero Europa no está siendo a nivel de legislaciones prohibitivas o restrictivas, no está siendo, no se está pasando mucho, pero no es de frenada, o sea, no, ¿hasta dónde vamos a aguantar los ciudadanos? Quiero decir, a ver, Los llevémoslo. ciudadanos, mientras la cosa no vuelque, los ciudadanos van aceptando. Es decir, con la ley del tabaco hubo cierta polémica, pero luego ya la gente empezó a decir, pues yo lo prefiero, yo prefiero la restricción porque sales y no llegas a casa oliendo a tabaco. Pues mira tú. Hombre, yo lo tengo muy claro, yo lo prefiero, yo no quiero gente fumándome alrededor, pero también tengo muy claro de dónde tiene que venir esa ley. Escucha, No, pero ¿qué quiero decir? Pero eso es lo que decía José, pues locales en donde pues tú eres un local para no fumadores y allí cuando vas, pues allí no se puede fumar. Y hay locales para fumadores donde se puede fumar. Y tú tú sabes que si vas a un local de fumadores, pues vas a salir oliendo tabaco, no queda otra. Que yo tengo que pagar más impuestos por tener un local de eso es la fumadores. libertad individual, ¿no? Claro, no sé, es decir, pero se puede hacer de otra forma. No, ala, aquí todo el mundo y a callar. ¿Y eso es una democracia? Vale, yo la entiendo pero de otra forma, ¿eh? Bueno, hablando de restricciones administrativas, y quiero hacerlo constar porque este domingo los que vivimos en La Coruña, si alguien se anima, tenemos una concentración por el tema de la ley de veterinaria, esta que quieren implementar, que entre otras cosas prevé unas sanciones administrativas que llegan al 1.200.000 euros. Esto, ¿qué lectura le veis vosotros? Porque yo... La dictadura. Exacto, sí. Es que sí. Es la dictadura. Sí. Llámale, ¿le quieres llamar democracia? Pues o tú te crees que yo soy gilipollas, pero yo pienso que eres gilipollas, el que me lo diga, porque y es que con todo el tema que tú puedas pillar, hay otro tema impresionante, los aeropuertos, 3 en Galicia y luego la gente se va a Oporto. Es decir, es que es impresionante cómo se traga con una, con otra, con 2, con 3, con 4. Oye, yo sí voy a hacerte un trabajo a tu casa y te digo, va a ser así el baño, así la habitación y así el salón y la cocina, y resulta que te pongo el baño, empiezo por el baño y no es lo que tú me habías dicho. Me pagas igual, no pasa nada. Vamos a la habitación, tampoco es. Y la sala y la cocina tampoco. Y tú no vas a decir nada. Tragas. Y valía 3 millones y te lo he puesto por 500. ¿No vas a protestar? A ver, el tema yo lo llevo a Europa. Porque sí, de hecho es una directriz europea el tema. Sí, no, y todo el tema veterinario también es de... Sí, me parece es una cosa europea también. Madre no lo mía, he visto con mis propios ojos, pero tengo fuentes que me han dicho que es una directriz europea. ¿Qué pasa con la agricultura? Tenéis ahí el Palleter y 50.000 más. ¿Qué pasa ¿Qué pasa con todo eso? ¿Qué está viniendo mercancía de otros sitios que no cumplen esos requisitos y aquí venga normativa? Los van a arruinar. ¿Qué quieren? Yo creo que al final van a conseguir que España no tenga ni agricultura, ni pesca, ni alimentación. Es que ese es el objetivo. Yo lo que veo aquí es, lo primero es más control, restricciones de libertades y mayor control, porque al final están dejando a los veterinarios sin capacidad de juicio clínico, no sé cómo se llama, pero vamos, la capacidad que tiene que tener un facultativo de diagnosticar y dar un tratamiento. Es una dictadura de izquierdas, lo que eso es. Sí, bueno, pues claro. Suelen ser destructivas. Y mayor control y luego también la búsqueda de la destrucción de la sociedad y de su tejido productivo, porque al final es que con el tema del sector primario se vio muy claramente y ahora con este tema lo único que van a conseguir es que cierren muchas clínicas veterinarias. Va a haber menos veterinarios, menos clínicas. O sea, que cobrarán más, o sea, que todo muy social. Y todo sí, muy... bueno, más impuestos. Claro, van a subir el IVA de los medicamentos para los animales. No sé si estaba en el 10 o algo así. Van a subirlo al 21 también. Genial. Bien, muy bien. O sea, todo al final lo va a pagar el ciudadano, que es el Paganini. Y al final va a ir todo en beneficio de grandes corporaciones, porque evidentemente existen corporaciones que son como holdings a las que antes había una clínica que era un autónomo, pues hoy en día ese autónomo quizá le venda su clínica a un holding,
él se mantiene con la administración de lo que es la clínica, pero administrativamente, en cuestión de impuestos y demás, eso pertenece a otra empresa. Claro, si te ponen una sanción de cientos de miles de euros, tú como autónomo eso no lo puedes pagar. Pero si perteneces a un holding internacional o nacional, pues igual sí. Entonces, al final es todo un detrimento del propio ciudadano y en favor de grandes corporaciones internacionales. Claro, lo de siempre. Lo de siempre. Lo de siempre. Hay que subir los impuestos. Hay un tema interesante que es el tema que sale, ¿no? Que es el tema de los impuestos. Que a partir de aquí, pues ya muchos liberales, vamos a decir, pues aprovecharán para hacer una crítica total, ¿no? A la totalidad de lo que es el impuesto. ¿Ves? Con los impuestos. Pero no, ahí vemos que los impuestos, si se usan de esta manera, pues son un factor destructivo. Totalmente. Intencionado. Es decir, no es un error, es decir, es una intención. Así, ahí vamos. Claro, porque habrá el que diga, la democracia no funciona. El Estado, hay que acabar con el Estado. No. Es decir, lo que falla es claramente lo que es, ¿no? Hay una intención clara de usarlo en esa dirección. La presión fiscal, cuando alcanza determinados límites, como es el caso, o sea, determinados niveles, como es el caso español, en que la presión fiscal en España es insoportable, por más que la gente de izquierdas diga lo contrario, porque sobre todo lo dice aquel que vive del Estado en cualquiera de sus modalidades, ya sea funcionarial, ya sea subvención, ya sea vía lo que sea. Pero realmente cuando la presión fiscal alcanza estos límites, ya se hace con la clara intención de controlar al ciudadano y de llegar a un poder, a un imán, o sea, de ser el Estado el que domine todas y cada una de las... Esto es como cuando en un campo de concentración los que lo establecen escogen a unos cuantos de los que están dentro del campo de concentración para ejercer los castigos y las guardias. Claro, entonces, esos ya son una clase diferente. Son campos de concentración, pero son una clase diferente. Y ya se comportan en favor de sus jefes. ¿Entiendes? Pues eso es lo que... España es un campo de concentración, básicamente. Totalmente, sí. Totalmente. Bueno, no pintamos... Ha perdido totalmente su puesto. O sea, es que es impresionante. ¿Cómo? Perdona, José, que no te... Que cómo ha perdido el puesto que tenía España hace 40 años. Bueno, 50 años. Pero puedes decir el nombre del que la puso así. No pasa nada. No, es decir, Franco era muy bueno comparado con esto. O sea, yo tengo una hermana en Barcelona y me lo dice. Ostras, lo van a hacer bueno. Es decir, es que no era malo. No era malo. Es decir, era un dictador. Como cualquier otro actual o pasado o lo que sea. Pero, hombre, por lo menos España estaba, creo que en el número 7 y hoy estamos en el 38. Claro, pero usaba la dictadura es decir, a nivel económico, por lo menos, para el bien. Pero claro, lo que vemos aquí es que se usa para el mal. Claro. Para el mal en todos los sentidos. Esto es cuando aparte, lo que suele decir, ¿no? Que con Franco no había libertad, pero por lo menos había pantanos, ¿no? Pues que ahora no hay ni libertad ni pantanos. Claro, aquí tendríamos que decir... ¿no? Oye, que el otro día me dijo uno, oye, que Franco era más socialista que estos. Mira, en Lugo, en la provincia de Lugo, hay más viviendas sociales hechas por Franco que hicieron todos los partidos de la partitocracia. Da igual, los que decían que eran de derechas o de izquierdas, que es mentira, que no hay ni derecha ni izquierda, ellos se arreglan, pactan y ya está. Pero es que desde hace 30 o 40 años es que no se hicieron viviendas sociales y están, que son socialistas, que son no sé qué, no sé cuánto. Mira cómo está la vivienda. Es lo que decía Carlos al principio del tema del lenguaje. Es que si sacamos temas, enlazas uno con otro y ¿dónde está? El tema del lenguaje es fundamental, sí. Lo de ser socialista es una cosa que no significa nada. O sea, significa, vale, sí que votas al PSOE. Y bueno, hoy en día quizá que es un poco tonto, pero fuera de ahí no mucho más. Al final, si tú analizas lo que es el socialismo y la ideología y cómo funciona en la vida real, Franco era mucho más socialista de lo que estamos viendo ahora, sin ningún tipo de duda. Pues sí.
Pero Por claro, cierto, como significa un decir constructo, pero no tiene sí, ningún significado. si vamos a la base, lo que vemos es que con Franco, es decir, el régimen de Franco, lo que sucedió en la transición, que hablábamos antes, fue que esa misma estructura... Transación. esa- Transición no le llames. Empezar a Transación. hablar, correcto. o llámale otro nombre, pero transición no hubo, entonces no le Correcto. llames transición. Correcto. Transacción. No, a mí me gusta. La transacción, esa misma estructura de poder que había con Franco, espera que me estoy difuminando, es Sí, la que te difumina, sí. Es es la la que neblina inglesa, es el anglo que te es está... el frío. Esa misma estructura de poder que existía con Franco es la misma que existe hoy. Eso es lo que no se cambió, simplemente se modificó la repartición. Justo. Entonces, llegamos a la conclusión de que la dictadura de antes, es decir, la gestión legislativa de antes es la misma que la de ahora. Yo creo que lo que pasa, Explícalo mejor. lo que ha ocurrido, a ver, la gente al final, la gente de la calle y el común de la gente, lo que quiere es tener un trabajo, cobrar un sueldo digno que le permita acceder a ciertas comodidades y a ciertas cuestiones lúdicas que le satisfagan y tener una vida tranquila. Y luego después, eso es la gente de la calle normalmente, y yo diría que es la masa, la mayor número de gente, el mayor número de personas. Y después está una élite intelectual que se dedica a otras cosas. Entonces de repente decide que, bueno, pues que hay cosas, que hay una democracia no sé qué, que aquello es una dictadura, que hay que pensar de esta determinada manera, que hay que pensar de esta determinada otra, que tienes que comer esto o vivir aquello o escuchar, no sé. ¿Qué opináis? Yo creo que hay una gran, ya no digo desafección con los políticos, que eso ya es más que evidente, pero ¿no creéis que hay una élite intelectual también que ha tenido mucho que ver para mal en todas estas cosas? Sí, claro, O porque son propagandistas, propagandistas, simplemente, justo, sí. sin más. No hay intelectualidad porque no hay pensamiento libre en ellos. Simplemente hay el defender unas siglas y el estar enconados en un relato. Sí, cierto. Y bueno, como se las dan de intelectuales, pues ya parece que son intelectuales, ¿no? A lo mejor fuman en pipa y esas cosas, pues. Pero ¿por qué dejamos que impongan sus criterios? O sea, ¿por qué dejamos que ellos, que nos lleven a ese terreno? Cuando la gente normalmente decimos, mira, a mí no me interesa eso, yo tengo mi trabajo, tengo mi tal, no sé. Desde un punto de vista sano, quiero decir, no este aborregamiento que tenemos ahora, que Pero no, es que yo es creo todo que no lo mentira. había en Es la que es época de mentira. Franco, ni muchísimo menos, por más que nos lo Sacamos quieran el hacer tema, creer. sacamos el Porque tema en de España el igualdad. que no corre vuela, y si te posicionas bien Ya, del lado correcto, mira, entre comillas. ahí, Sí, del lado ya. correcto, pues entonces pues es probable que vivas bien. Entonces existe una competencia, una competición de la que tampoco se habla mucho, pero que sí que existe dentro de la sociedad civil para posicionarse en puestos cuanto más cerca a la fuente, mejor, ¿no? ¿Tú crees? Sí, ¿tú crees que Totalmente. Además, sí? Claro, por supuesto. y lo más cercano a la fuente, además, es ser funcionario y es lo que más quiere la gente. Claro. Y son los que más callan, normalmente. Ya, pero eso es comodidad, más, no sé, bueno, sí. Bueno, yo creo que eso Sí, tiene que ver con son cómo parásitos, funciona No arriesgar, son no arriesgar el y culo. No tienen una arriesgar. carga. No, pero hay de todo. Muchos ya están hartos también, ¿eh? Porque, claro, hay un montón de papeleo que, ¡buah! Y Ya. los hay supercargados por favores, por lo que sea, y aguantan y luego vienen otros. Es decir, es que sí que hay mucho trabajo en una parte, pero luego hay una cantidad de parásitos en funcionarios, es decir, nunca sabes, o sea, y me pasó a mí esta semana pasada en Sanidad, ¿eh? Es decir, vas a un lado, no te atienden, no tienes con quién hablar, ya van quitando, poco a poco, absorbiendo, y cada vez perder más tiempo para que pases. Hay mucha burocracia en España, ¡Wow! bueno, en Europa, yo creo que en Europa en general, pero en España particularmente. Nadie hoy es responsable de nada.
O sea, Sí. todo, hazlo por escrito, solicítalo, pide cita, no sé qué. Lo de las citas, es que podríamos hablar, o Sí, sea, eso lo es que otro hemos, tema. es Sí. decir, podemos hablar de lo que estamos empeorando década tras década y en qué nada hemos mejorado, en qué hemos mejorado la sociedad española. Mira, en España se suele decir con la iglesia hemos topado, pero en verdad se tendría que decir con la burocracia hemos topado. Con la burocracia, sí. Lo único que va a más en España es la Es burocracia la burocracia, y es sí. el Burocracia, funcionariado. Sí. burocracia. Llámale burocracia, porque burocracia ya es muy corto. Chicos, llevamos ya 55 minutos. Sí. Así que yo creo que ya va siendo el tiempo de despedida. Si Pues queréis tengo la añadir garganta. algo, yo me voy a despedir con un brindis con salud y Yo libertad con para agua. todos. Si queréis añadir alguna cosilla más, algo que... Jimena, Ahí, venga, que yo hablé No, demasiado, un placer Carlos. contar con a ver, Carlos, muy que sabe poco. mucho, y es un placer escucharlo. Que bueno, ha sido un poco corto, pero está bien. Bueno, mejor, como se suele decir, mejor Mejor que corto. quede la sensación de que ha sido corto, porque llevamos casi una hora. Mm, O sea claro. que bien, eso Nos, está bien. nos entretenemos, ¿no? Yo creo Nos que es ameno entretenemos, sí. la cosa. Sí, sí, no sé lo que arreglaremos, pero nos entretenemos mucho y sobre todo somos muy libres aquí. Y eso Eso está muy sí, bien, Y damos rienda suelta a nuestro pensamiento, que es lo importante. totalmente, y totalmente. coincidimos bastante, pero si no coincidiéramos, ahí se demostraría lo que sería hablar en libertad. A ver si un día sacamos un tema, porque En que estamos haya sacando temas siempre. confrontación. Eso es. Esperamos a Claro. Manuel, porque Manuel el otro día fue un punto discordante que es muy interesante tenerlo aquí, muy interesante. Y por cierto, quiero darle las gracias a Pepe, que se ha sumado también, que no ha podido estar aquí hoy, por el artículo que colgó en nuestro grupo, porque me pareció interesantísimo, de la Escuela de Salamanca, totalmente olvidada. Yo creo que lo estudié en algún momento de la vida porque me sonaba mucho, pero no había profundizado tanto y creo que el artículo fue interesantísimo. Vale, vamos a poner el artículo en la descripción, ¿vale? Porque si no, Sí, yo creo que mencionarlo y no... estaría bien ponerlo porque está muy bien, muy bien, muy bien. Me ha encantado. Y quería darle las gracias, ya que no está aquí hoy, porque no ha podido. Y nada, vosotros yo creo que ya nos despedimos, chicos. ¿Os parece? Vale, Pues vale. nada, nos Venga, vemos hasta en la la próxima. próxima. Venga, un Un abrazo a todos. Chao. Venga, un Chao. abrazo.